Muy Ok, buenas adelante, noches. por favor. Muy buenas noches, ciclo de conferencias virtuales. Hoy jueves 4 de agosto, jueves financieros. El Gobierno Regional Piura, a través de la Subgerencia de Promoción e Inversiones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en coordinación con el Honorable Colegio de Administradores de Piura, ha organizado este ciclo de conferencias virtuales que tiene como objetivo promover la inversión productiva en la región Piura. A continuación le daremos la participación a la señorita Lorena Purihuamán Vallejos para que nos dé a conocer los alcances para la certificación por parte del Honorable Colegio de Administradores de la Ciudad de Piura. Adelante, señorita Lorena. Buenas noches. Buenas noches con todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias organizado en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura. Nosotros como Colegio Regional de Licenciados en Administración estamos encargados de la certificación correspondiente, la misma que puede ser obtenida mediante 3 modalidades. La primera modalidad, mediante las conferencias individuales, ¿no? Acreditando la asistencia a cada conferencia individual a un costo de 10 soles y por un valor académico de 4 horas académicas. La segunda modalidad es a través de un módulo temático para lo cual el participante debe de acreditar haber asistido a una específica área temática, ¿no? En este caso, los días jueves financieros. La certificación tiene un costo de 80 horas por 100 horas académicas, de 80 soles, perdón, por 100 horas académicas. Y la siguiente modalidad es a través de una especialización, para lo cual el participante debe de acreditar el 70% de asistencias en todo el ciclo de conferencias de lunes a viernes. La certificación es por 400 horas a 400 soles, ¿no? Esta será emitida al culminar todo el ciclo de conferencias y verificar su respectiva asistencia. Este es todo lo relacionado en tanto a la certificación. Muchísimas gracias. Hoy 4 de agosto, gracias Lorenita, del 2022, denominada Juegos Financieros, tendremos a un expositor destacado, quien compartirá sus conocimientos y experiencias y hablará de los instrumentos de financiamiento para el comercio exterior. Cualquier pregunta del público a los expositores deberá realizarla por el chat para ser absueltas una vez concluidas los expositores. El magíster Ernesto Llerena Mejía, quien expondrá el tema los instrumentos de financiamiento en el comercio exterior, es magíster en Administración de Empresas con especialización en Comercio Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de España, licenciado en Administración de Negocios Internacionales con 20 años de amplia y vasta experiencia y conocimiento en la administración financiera en empresas del sector de comercio exterior, farmacéutico, metalmecánico, construcción, pesca, entre otros. Le damos entonces la bienvenida. Buenas noches, magíster Ernesto Llerena Mejía. Adelante con su exposición. Buenas noches a los señores de Corlat y del Gobierno Regional. Muchas gracias por esta invitación a estas sesiones de conferencias que han programado y que son bastante interesantes y que ayudan pues a todas las personas a poder capacitarse y a poder afianzar sus conocimientos para el crecimiento de sus negocios. ¿Se me está escuchando bien? ¿Está bien el audio? Sí, magíster, muy bien. Perfecto, perfecto. El tema que vamos a tocar el día de hoy, como bien lo han dicho, son los instrumentos de financiamiento para el comercio exterior. Tan importante como encontrar un negocio, como encontrar un cliente o un mercado, es igualmente encontrar los recursos financieros para poder concretar esa operación de comercio exterior. Por lo tanto, el día de hoy le vamos a dar énfasis a esto y vamos a comenzar por el principio, ¿no? Teniendo en cuenta que podemos tener aquí personas que son del rubro como personas que no lo son. En el tema de comercio exterior manejamos ciertos documentos que son de carácter obligatorio y que son necesarios para poder desarrollar cualquier operación de compra-venta a nivel internacional. El primer documento, que es producto de la negociación entre el vendedor y el comprador,
es el contrato de compra-venta, ¿no? Que es el contrato principal, el contrato madre, de donde se desprenden otros tipos de contratos que, con las diferentes entidades con las que se puede tomar relación para poder concretar esta operación. Segundo documento es la factura comercial, que es redactada en inglés, independientemente si el país de destino es o no es hispanohablante. La lista de empaque o packing list, que va relacionada a la factura comercial, pero que contiene y detalla los bultos, la cantidad de bultos y el contenido de cada bulto de esta exportación. El conocimiento de embarque, que puede ser dependiendo de si es marítimo, es el BL, si es aéreo, es el Airway Bill, y si es terrestre, la carta aporte. Certificado de origen, que es sumamente importante para poder tener acceso a los beneficios que ciertos productos tienen para ingresar a países de destino extranjeros gracias a las negociaciones que ha hecho nuestro país y que se han concretado en acuerdos internacionales. La DAM o Declaración Única de Aduana, que es el documento aduanero en donde se registra toda la operación y con el cual se da por cerrado el proceso de exportación. Algunos documentos opcionales, como la póliza de seguro, para poder asegurar esta carga y que llegue de alguna manera mucho más segura, valga la redundancia, a su destino. Y lo pongo como opcional porque en realidad el tema de una póliza de seguro a nivel internacional no es de carácter obligatorio, es solamente de carácter opcional. Y por acuerdo incluso, en algunos casos, entre el comprador y el vendedor. Carta de crédito también es un documento opcional, pero es un documento muy importante para asegurar la operación de comercio internacional y además este documento nos va a servir, y lo vamos a tocar más adelante, para poder utilizarlo como garantía para poder solicitar financiamientos bancarios que nos ayuden a generar los fondos y obtener los fondos para procesar una operación de comercio exterior. Algunos otros documentos adicionales que van a depender mucho del tipo de mercadería que estemos negociando. Puede ser certificados sanitarios, certificados fitosanitarios, zoosanitarios, el certificado CITES, certificado sanitario únicamente, certificado textil, entre otros documentos que se puedan negociar producto de esta operación de comercio exterior. Otro documento podría ser, por ejemplo, una inspección de mercadería en origen, ¿no? Ahora, vamos con esta rápida y breve introducción respecto a la documentación que se puede obtener. Vamos ya encajándonos en el tema de la operatividad bancaria que nos sirve para poder manejar operaciones de comercio exterior. Los medios de cobro y pago a nivel internacional, la financiación y modalidades de pago en el comercio internacional. Y antes de entrar de lleno a esto, tenemos aquí este cuadrito que es básico ante cualquier operación de comercio, ¿no? Y más aún si estamos hablando de una operación de comercio internacional. Y las preguntas que se hace tanto el exportador como el importador son sumamente válidas y se hacen en cualquier negocio. El exportador pensará, si embarco antes y no me pagan, y más bien por el otro lado, el importador pensará, y si pago antes y no me embarcan, ¿no? Entonces aquí debemos entrar en una negociación para encontrar un punto medio, un punto de seguridad en donde tanto el envío de la mercadería como la cancelación o el envío del dinero por esta mercadería negociada mantenga y tenga seguros tanto al exportador como al importador. El vendedor, por lo tanto, quiere estar seguro que le paguen, quiere que su dinero llegue lo antes posible y quiere cobrar en su localidad, ¿no? En su país, en su banco, ¿correcto? Por otro lado, el comprador no quiere que lo engañen con la mercadería. Antes de enviar el dinero quiere saber si la mercadería se despachó. Antes de pagar quiere ver la mercadería.
sobre todo si estamos hablando de una primera operación de comercio exterior entre estas dos empresas, vendedor y comprador. Vendedor, entiéndase por exportador, y comprador, entiéndase por importador. ¿Qué formas de pago existen a nivel internacional? A nivel internacional se trabajan con 4 formas de pago básicas y estándar. El pago por adelantado, que obviamente es la más segura para el exportador y la más riesgosa para el importador, ya que implica pagar la mercadería antes de recibirla, incluso antes de ser despachada. La segunda opción es el pago a la vista. Esta opción es un poco más de tipo intermedio y que sirve para poder negociar de mejor forma las condiciones y los medios para poder cerrar esta operación. ¿Cuándo se hace el pago? Se paga una vez efectuado el embarque, previa presentación de los documentos aduaneros. Es llamado a nivel internacional como pago al contado. ¿Por qué pago al contado? Porque el importador todavía no recibe la mercadería, pero sin embargo ya tiene la garantía que la mercadería salió en el medio de transporte internacional y que los documentos han sido entregados a la entidad correspondiente y están en camino a ser enviados y recibidos por el importador, ¿correcto? La tercera forma de pago a nivel internacional, tenemos los pagos a plazos, que es lo que nosotros conocemos como crédito, ¿no? En donde se puede pactar diversas condiciones de misma forma que se trabaja una venta a nivel local. Podemos trabajar, por ejemplo, con un pago adelantado de un 30% y un pago de repente a la vista, ¿no? Por el 70%. Podemos hacer una combinación de un pago a la vista del 50% y un pago total a la recepción de la mercadería, etc. Podemos combinar con estas opciones. Y la última opción es el Open Account, también llamado en castellano cuenta abierta o línea de crédito, ¿no? Que es una línea de crédito revolvente, ¿no? Yo le doy a un cliente un monto específico y sobre ese monto trabajo pedidos. Me explico. Le digo que tiene una línea de $10,000 y sobre eso me puede hacer pedidos que yo voy a despachar sin cobrarle, porque le da una línea de crédito por ese monto, hasta ese tope. Una vez que llega al tope, yo ya no le puedo despachar más, porque hasta ahí le he dado el límite, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que hacer mi cliente si es que ya llegó a los $10,000 y quiere que yo le siga despachando? Va a tener que abonar, ¿no? Y lo que pague va a liberar esa cuenta y en esa misma consecuencia va a tener opción de seguir comprando, ¿correcto? Estas son las 4 formas de pago internacional, las más comunes, las más utilizadas y las que comúnmente se trabajan en el comercio internacional. Ahora, las entidades financieras tienen un papel importantísimo en las operaciones de comercio, ¿no? Las entidades financieras son las que se van a encargar de transferir los fondos, pero no solamente eso, se van a encargar también de transferir la documentación. Lo vamos a ver más adelante con las formas de financiamiento. Y esto lo hacen gracias a este sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema de codificación internacional en donde cada banco tiene un código, así como las personas naturales en el Perú tienen un DNI y las personas jurídicas tienen un RUC, los bancos tienen una codificación internacional que se llama el sistema SWIFT. Y a través de este sistema los bancos pueden enviar y recibir dinero a nivel internacional con la total garantía que ese dinero va a llegar exacto, completo y no se va a perder en el camino, ¿no? Ahora, la pregunta está, ¿y cómo consigo un banco que trabaje con, no sé, pues con el Hong Kong Shanghai Bank o que trabaje con el Deutsche Bank en Alemania o que trabaje con el Citibank en Estados Unidos?
Los bancos tienen lo que se llama el sistema de bancos corresponsales, ¿no? Y triangulan operaciones también. Obviamente, si la operación bancaria es triangulada, intervienen más de un banco y obviamente cada banco va a cobrar su comisión por hacer todo este movimiento de dinero. Pero eso da garantía que el dinero va a llegar sí o sí a destino sin ningún problema. No hay opción a que yo, como de repente les puede haber pasado alguna vez en el Perú, que digitaron un número de cuenta y de repente cambiaron un número y le llegó la plata a otro. Eso aquí no sucede, ¿no? Si ustedes se equivocan en el número SWIFT del banco de destino, la operación va a ser rechazada y no se va a procesar. Por lo tanto, hay total garantía del envío del dinero. ¿Cuánto tiempo demora en llegar esto? Aproximadamente entre 24 y 48 horas, dependiendo pues de si funcionan directo banco a banco o si hay algún banco corresponsal de por medio. Respecto a los medios de pago internacional, tenemos tres básicamente, que es la que vamos a trabajar. En realidad hay muchas otras opciones, pero no se suelen utilizar, como por ejemplo pagar con cheque, ¿no? Alguna vez en mi experiencia profesional he visto un cheque de un cliente extranjero, pero en realidad no es tan común, ¿no? Porque es un medio y una forma de enviar dinero que es mucho más costosa, es mucho más riesgosa que una transferencia bancaria, como hemos visto a través del SWIFT, o los otros dos medios, las cobranzas y los créditos documentales, ¿no? Entonces, estos tres son los medios que normalmente se utilizan. La transferencia, en donde se hace un envío de dinero, y esto de las transferencias, por ejemplo, lo podemos referir a todas estas operaciones menudas, pequeñas en importe, que se hacen a través, por ejemplo, de páginas de compra-venta internacional, como son las páginas de Amazon, de AliExpress, de Alibaba, entre otras, en donde simplemente se hace una transferencia y esperamos que llegue el producto. Es muy sencillo, muy simple, y el manejo, como dice acá, representa un riesgo importante para el exportador, porque envía el dinero muchas veces antes que le llegue la mercadería. Cobranza documentaria, la solicita producto de la negociación entre comprador y vendedor, y el exportador es el que plantea pues este tipo de medio de pago internacional. ¿Qué va a querer decir esto? Que el importador va a pagar una y única vez cuando reciba los documentos para el desaduanaje de la carga. Y créditos documentarios, en donde es muy similar a la cobranza, la única diferencia está en que al decir crédito, quiere decir que yo voy a recibir los documentos como importador, voy a recibir la carga, pero no voy a pagar de inmediato, porque tengo crédito, ¿no? Entonces, la figura de cobranza y crédito es muy similar, la diferencia está en el momento en que yo voy a hacer el pago. Si tuvieran en el ínterin de la exposición alguna consulta o pregunta, pueden levantar la mano para poderla aclarar, o si gustan, esperamos hasta el final para poder hacer las preguntas y despejar las dudas que ustedes tengan. Ahora, ante estos medios y formas de pago, nace la pregunta de ¿y cuál debo elegir? ¿Por cuál me debo inclinar? ¿Me convendrá el tema de una transferencia bancaria? ¿Me convendrá una cobranza? ¿Me convendrá un tema de crédito? ¿O me convendrá de repente, si lo veo desde el otro punto, me convendrá de repente hacer o solicitar un pago adelantado, un pago contra entrega de documentos? ¿Qué me convendrá? Y la respuesta es muy simple. Yo debo considerar, si soy importador o si soy exportador, debo considerar dos factores importantes: la seguridad del cobro
y cuánto me va a costar esa operación, ¿no? Seguridad del cobro y cuánto me va a costar. En cuestiones de costos, los bancos en el Perú tienen costos muy competitivos y muy equitativos unos que en otros. Centavos más, dólares menos, pero todos están en el mismo rango, básicamente. Ahora, el tema está, entonces, en la seguridad de cobro. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo más seguro que voy a poder cobrar el dinero que me corresponde por esta operación de exportación? Y ahí ya tengo que barajar otras variables, como por ejemplo, ¿es mi primera exportación? ¿Conozco o no al cliente? Si no lo conozco, ¿es una empresa grande, mediana, chica? ¿Tengo referencias de esta empresa? ¿No? ¿Es una empresa reconocida a nivel internacional? ¿No? Entonces, voy a tener que manejar como una venta local, pero teniendo en cuenta que mi cliente está en el exterior o mi proveedor está en el exterior, dependiendo pues si soy exportador o importador, y con lo cual voy a tener que decidir el medio y la forma de pago que debo elegir. Ahora sí, vamos a ir adentrándonos en la explicación de cada uno de estas formas de financiar y de pagar y de cobrar a nivel internacional. Lo primero es el crédito documentario, ¿no? Como en su nombre lo dice, le estamos dando crédito a nuestro cliente, ¿no? No nos va a pagar de inmediato, sino nos va a pagar a posterior. Por lo tanto, en esta operación de crédito documentario intervienen varias entidades, ¿no? El banco del exportador, que es el banco avisador, el banco del importador, que en este caso es el banco emisor, podría intervenir un banco corresponsal si es que no hay relación directa entre el banco de tu cliente con el tuyo, y obviamente el importador y el exportador. El principal obligado a pagar aquí es el banco emisor del crédito documentario, con lo cual aquí ya nos da una idea de la garantía adicional que tenemos, puesto que el banco está garantizando la operación. Confirmación es el acto por el cual el banco, un banco determinado, suma su propia obligación a pagar a la obligación ya asumida por el banco emisor. Por ello, como dice acá, el crédito documentario confirmado es el que obliga a tanto el banco del emisor como un banco adicional a que esta operación va a ser pagada, ¿no? Vamos a verlo a través de un flujo, ¿no? Dijimos que el banco, en el crédito documentario, el banco del importador se convierte en el banco emisor. Y normalmente el crédito documentario se puede trabajar con una carta de crédito. ¿Se acuerdan este documento que comentamos al inicio y que dije que lo íbamos a ver después y que es sumamente importante para el tema de comercio exterior? Aquí, principalmente el crédito documentario se debería trabajar con una carta de crédito, ¿correcto? Entonces, al igual que una operación en el Perú, ¿no? Cuando uno hace una operación de compra-venta y quiere crédito, ¿quién es el que lo pide? ¿El que vende o el que compra? A ver, pregunta para ustedes. ¿Quién es el que pide el crédito? ¿El que vende o el que compra? El que compra. El que compra, ¿no es así? El que compra. El que compra, lógicamente. Si yo estoy negociando un producto, yo primero digo, ¿y cómo es al contado? Y si me lo das a crédito, ¿a cuántos días y cuánto me costaría? O sea, el que compra es el que pide el crédito. Es por eso que el banco del importador es el banco emisor. ¿Y por qué emisor? Porque es el que emite la carta de crédito, emite el crédito documentario. Y es por eso que esta operación de crédito documentario
comienza acá. Si ustedes ven acá, punto 1, solicitud de apertura de crédito documentario, está en el país importador, no en el exportador. Entonces, vamos siguiendo las líneas y la numeración. El importador solicita a su banco la emisión de una carta de crédito a favor del exportador, ¿correcto? Entonces el banco le emite, ¿y qué es lo que hace? Abre el crédito documentario y le llega al banco en el Perú. Aquí el banco en el Perú, para efectos de esta figura del crédito documentario, cambia de nombre y se convierte en el banco avisador. ¿Y por qué avisador? Porque es el que le va a avisar a su cliente, el exportador, que tiene una carta de crédito lista para él. Por eso acá vamos al punto 3, avisa la apertura del crédito documentario. Continuamos con el flujo. Una vez que el exportador sabe que le ha llegado una carta de crédito y obviamente la tiene que verificar, la tiene que comprobar y tiene que ver que está bien toda la información que dice este crédito documentario a través de una carta de crédito, ¿qué hace? Envía la mercadería, paso 4, ¿no? La deja en el puerto de origen para que llegue al puerto de destino en el país del importador. Pero en paralelo al envío de la mercadería, tiene que hacer el envío de la documentación también. La documentación no va con la mercadería, la documentación va aparte y el exportador le envía los documentos a través del banco. No se lo manda por courier, no se lo manda escaneado, se los manda al banco. Y el banco es el que se va a encargar de enviar los documentos al banco del importador denominado emisor. ¿Correcto? Ahora, ¿qué garantía me da que involucre estos dos bancos? La garantía está en que estos bancos van a revisar la documentación para verificar que esté correcta. Porque si ustedes ven acá, ¿no? El punto 6 dice envía documentación y automáticamente, punto 7, pago del reembolso. ¿Qué quiere decir? Que el banco paga a cuenta de su cliente, el importador. Pero para pagar, obviamente, va a revisar que toda la documentación esté en regla y esté correcta. ¿Correcto? Una vez que ha pagado, vamos al punto 8, el banco en el Perú, avisador, le entrega los fondos al exportador. Obviamente, restando las comisiones del banco. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde está el crédito? Porque acá dice crédito documentario. ¿Dónde está el crédito? El crédito va aquí, ¿no? El crédito va aquí. Porque este banco, en el país importador, pagó a cuenta de, ¿no? Entonces, al pagar a cuenta de, el que tiene una operación de crédito es aquí, este señor que se va a quedar debiéndole a su banco. Entonces, una vez que el banco emisor pagó, ¿qué es lo que hace? Le dice a su cliente que le debe y que le envía los documentos. Con esta documentación, paso 10, el banco del importador va a retirar la mercadería que le ha sido enviada, ¿no? Entonces, este es el flujo que se debe tener para poder manejar una operación de crédito documentario. Ahora, como dije, este crédito documentario normalmente va de la mano con una carta de crédito. La carta de crédito no es otra cosa que la transcripción fiel de todos los acuerdos pactados en el contrato de compra-venta internacional. Y en el contrato de compra-venta yo pacto, pues, quién es el cliente, quién es el proveedor, pacto las unidades, compacto también la calidad, la cantidad, la forma de embarque, el tipo de embarque, las cantidades de embarque, los medios y formas de pago, el banco a través de quién me van a pagar,
consigno la cuenta de abono, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las condiciones, los documentos que necesito que son y acreditan la operación, etcétera. Entonces, esta transcripción de todo el pacto generado por esta operación de comercio se traduce en una carta de crédito. Ahora, la pregunta es, pero si ya tengo un contrato, ¿de qué me va a servir una carta de crédito? La carta de crédito me sirve porque no es un documento emitido ni por el importador ni por el exportador, como si lo es un contrato de compra-venta. La carta de crédito la emite un banco, una institución financiera, la cual avala, respalda y da fe de esta operación de comercio internacional. Por lo tanto, tener una operación de comercio internacional a través de una carta de crédito es una garantía extra y es una herramienta que me puede servir a mí para financiar operaciones, ¿correcto? Para financiar mis operaciones, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es tan segura la carta de crédito? Vamos a ir acá. La carta de crédito es segura porque, además de tener toda la información del contrato, tiene diversos tipos de cláusulas, ¿no? Cláusulas que pueden ser combinadas entre sí para dar mayor garantía a la operación, ¿no? Y entre algunas, tengo estas acá, la cláusula irrevocable, la cláusula confirmada, no confirmada, la vista, cláusula roja, cláusula verde, transferible, stand-by, etc. Tiene una serie de cláusulas. ¿Y por qué las tiene? Porque es un documento financiero, no es un documento del exportador y el importador. Entonces, estas cláusulas, si yo las combino, me van a dar mucho mayor seguridad en la operación que yo estoy manejando a nivel internacional. Ahora, acá tengo un ejemplo de una carta de crédito, ¿no? Como dijimos, tiene la información del exportador, del importador, tiene fechas, tiene toda la información pactada, y la vamos viendo acá, ¿no? Sale el número de la carta, la cláusula, aquí han pactado una cláusula de tipo irrevocable, ¿no? Sale la fecha de emisión y sale la fecha de expiración también. Tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Sale quién le está solicitando, el beneficiario, ¿no? El importe y la moneda por el cual está siendo emitida. Sale algunos datos adicionales, como que debe ser emitida a 30 días de fecha, la exportación debe ser a 30 días de fecha BL, ¿no? ¿Qué más sale por acá? Sale el tema de bancos, ¿no? Sale el tema de barcos, a través de qué barco está yendo. Sale el Incoterm pactado, por ejemplo, FOB Buenos Aires como puerto de embarque. Sale la documentación que se necesita, como dijimos, ¿no? Y sale bastante clara, por ejemplo, factura comercial firmada en original y 3 copias, 3 conocimientos de embarque, ¿no? Multimodal limpio a bordo, consignado a Banco Exterior, Caracas, certificado de origen en el original, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta documentación, y aquí tenemos los datos de los bancos que deben funcionar en esta operación. Toda esta documentación sale en una carta de crédito, y es importante, pues, saber que a través de este documento no solamente tenemos garantías, sino que además nos puede servir para financiar. Y aquí tenemos ya lo que nos aboca a esta conferencia, que es las formas que puedo yo financiar, ¿correcto? Y tenemos, como medios de pago, ya habíamos visto, transferencias, cobranza, crédito. Como financiamientos para exportación tenemos el preembarque, posbarque, forfeiting. Para importación tenemos el financiamiento a la importación, leasing de importación. En tema de garantías, ¿no? Tenemos las cartas de crédito, carta de crédito stand-by,
garantías de primer registro, tenemos lo que es el drawback, el IGB, el despacho anticipado, forward, swap, que son otros documentos financieros que nos garantizan de alguna forma el tipo de cambio para no perder en temas de tipo de cambio, sobre todo si damos crédito, entre otros, ¿no? El día de hoy nos vamos a abocar a esta parte de acá, lo que es financiamiento. Entonces, vamos a entrar de una vez a estos medios. El forfeiting, ¿no? Y para entender lo que es el forfeiting, vamos a ver un video y luego vamos a explicar lo que es. Permítame compartir el video, denme un momentito. Computer, computer. I met him online and now I'm falling in love. It's getting serious. I was hanging on MSN, Yahoo, RIC. I got an instant MESSAGE. Oh yeah. Tiene un nuevo mensaje. This boy thought I was CUTE from my profile he'd seen on his screen. I said, okay, let's make a date to chat privately. Computer, love, 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 love. Computer, sack, 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 sack. Computer, I met him online and now I'm falling in love. It's getting serious. Computer, love, 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 love. Computer, sack, 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 sack. Computer, I never thought I could find this kind of love, but now we're getting serious. Me and this guy chatted into the night, it seems so right. I followed all his links and showed him all my favorite websites. Ooh la la. I met all of his online friends, they were all so cool. It's true. Really? I guess I started to fall for him right there in the chat room. And it's true. The online world is full of naughty girls. Yeah, naughty girls. Computer, love, 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 love. Computer, sack, 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 sack. Computer, I met him online and now I'm falling in love. It's getting serious. Computer, love, 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 love. Computer, sack, 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 sack. Computer, I never thought I could find this kind of love, but now we're getting serious. Oh no, I never thought it'd come to this. Oh no, my online experiment has come and swept me far away in a computerized days. It was getting late, it was time to go home. He asked me if he could stay the night in my online room. I should have told him that I was not that kind of girl. Oh no, you're not? But his smiley icon was so irresistible. So it's true. I was an naughty girl in the online world. In the online world. Computer, love, 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 love. Computer, sack, 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 sack. Computer, I met him online and now I'm falling in love. It's getting serious. Computer, love, 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 love. Computer, sack, 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 sack. Computer, I never thought I could find this kind of love, but A ver, ¿cómo funciona esto del forfeiting, ¿no? Como se indicaba en el video que acabamos de ver, ¿no? Intervienen dos bancos, ¿no? El banco del importador
que tiene que avalar la operación de comercio internacional, el banco del exportador, que es la entidad que va a asumir el pago por adelantado de la operación, ¿no? Siempre y cuando se haya prenegociado este tipo de financiamiento que se denomina forfait, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Como lo decía el video, yo tengo que acudir al banco y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Yo voy a tener una operación de comercio exterior con tal empresa y quiero hacerla a través de un financiamiento vía forfait, ¿no? Me llegan los documentos, como se indicó, tiene que venir avalado por el banco del importador, tiene que venir con una carta de crédito. Esta carta de crédito debe tener la cláusula que permita el endoso de ella, ¿no? Porque una vez que lleguen esos documentos, yo voy al banco, le entrego toda la documentación, el banco verifica que todos los documentos estén correctos y se procede a hacer el pago del valor contratado, del valor de la exportación, ¿no? En consecuencia, yo le endoso toda la documentación a mi banco para que el banco después se encargue de hacer el cobro al banco del importador o a mi cliente, y la operación permite al exportador tener una garantía de recibir el dinero incluso por adelantado, con un descuento obviamente, porque el banco no hace esta operación gratis, nos va a aplicar algún tipo de descuento, pero nos permite pues financiarnos y tener dinero antes de tiempo, ¿correcto? Como vimos, pues, esta operación tiene unos requisitos, tiene una serie de documentos y cosas que cumplir. El exportador se beneficia porque tiene una liquidez inmediata, podrá ofrecer a sus clientes términos y condiciones de crédito, ¿no? Porque al ser avalada esta operación por el banco del importador y al tener la opción de que mi banco me pague por adelantado la operación, yo le puedo dar crédito a mi cliente, porque al final el que se va a encargar de cobrar va a ser mi banco a ellos. Yo no, yo cumplo con exportar y recibo mi dinero y se acabó, ¿no? Entonces, esta opción es una opción muy interesante de financiamiento del comercio internacional y que obviamente se debe trabajar previamente con el banco. Yo debo previamente negociar con el banco y posiblemente el banco, como en cualquier operación de crédito, y lo dijo el video, lo que va a hacer es un análisis de la operación, que principalmente involucra un análisis de nuestros clientes, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que el banco es una entidad que simplemente se encarga de cobrar y de cobrar en exceso, pero el banco nos ayuda a financiar, nos ayuda obviamente a tener liquidez y nos ayuda siempre y cuando se den las condiciones necesarias, porque el banco, como cualquier otra empresa, se va a arriesgar, pero de una manera medida, ¿no? Al igual que nosotros, si nosotros tenemos nuestro negocio y queremos invertir dinero, queremos tener la garantía de que ese dinero se va a poder cobrar a futuro. Lo mismo es el banco es una empresa, por lo tanto no hay que verla con estos ojos que normalmente la vemos como que es una entidad que solamente le preocupa el dinero y solamente le preocupa cobrar y llevarse todo lo que pueda. No es así, el banco, y no estoy defendiendo a los bancos por si acaso, pero el banco no gana nada con tener propiedades, con terrenos, con llevarse... No, lo que necesita el banco es dinero, porque ese es su negocio, es recibir dinero para prestar dinero. Por lo tanto, es importante acudir al banco para poder tener una relación y un récord crediticio y un récord de operaciones y tener líneas de crédito que nos permitan crecer. La segunda forma de financiar es vía factoring, ¿no? El factoring no es otra cosa que el financiamiento a través de factura, ¿no? Es como cuando yo aquí en el mercado local emito una factura a crédito a 30 días, 40 días, 50 días. A nivel internacional
también funciona de una manera muy parecida, ¿no? Es un servicio financiero mediante el cual se le brinda al exportador la administración de la cobranza de sus facturas en el exterior. Es un anticipo parcial de las facturas, como una herramienta de financiamiento. Entonces, si yo tengo una operación de comercio internacional y he exportado y estoy dando crédito, por ejemplo, a 90 días, yo puedo ir con mi factura de exportación al banco y decirle, necesito un financiamiento de mi factura o de mi exportación a través de un sistema de factoring internacional. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco va a hacer exactamente lo mismo que en el método anterior. Va a verificar que la documentación esté correcta, va a verificar la veracidad del cliente al cual yo le he exportado, va a verificar a nivel internacional el récord crediticio de mi cliente y me dirá, mira, ¿sabes qué? Acepto la operación, o te dirá también la rechazo. Y si te dice te la rechazo, ahí ya preocúpate, porque lo más probable es que la esté rechazando porque el cliente tenga o dudosa reputación o no sea muy cumplido en los pagos, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, acudamos a los bancos. Los bancos tienen mucho mayor información que nosotros y pueden acceder a mucho más información, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este factoring? Como dice, el banco nos adelanta un monto de la factura. Por ejemplo, si la factura es por $50.000, nos abonará el 90% de la factura, ¿no? Entonces, el 90% de 50 nos da $45.000. Solamente con la presentación de la documentación y de repente con alguna documentación adicional que nos pida. Con lo cual, yo no voy a tener que esperar 90 días a cobrar. Yo cobré ya prácticamente casi todo, el 90%, hoy. ¿Y qué va a suceder? Que el banco va a esperar los 90 días y mi cliente va a tener que pagarle al banco, ¿no? ¿Qué pasa si mi cliente no paga? El banco me va a cobrar a mí como exportador y me dirá, ¿sabes qué? La factura que me diste, tu cliente no pagó, así que te la devuelvo. Tú encárgate. Y ahora tú me debes 95.000 más intereses, más costos, más costas judiciales, más todo lo que haya invertido el banco por hacer la cobranza de esta compra-venta internacional, ¿correcto? Por lo tanto, nuevamente, si el banco acepta la operación, es porque ha evaluado el riesgo de la operación y ha aceptado ese riesgo, y lo más probable es que sea una operación sólida y confiable, ¿correcto? Beneficios del factoring: liquidez como el forfaiting, tener garantizado la cobranza al 100%, porque nuevamente repito, si el banco está aceptando es porque da fe de que el cliente es un cliente serio, responsable, con buen récord y te va a pagar. Te vuelves más competitivo a nivel internacional, porque al tener liquidez puedes seguir haciendo más operaciones de comercio exterior, entre otros aspectos, ¿no? Vamos a otra forma para ir avanzando, lo que es el descuento de letras. El descuento de letras funciona muy parecido al factoring. La única diferencia es que interviene un documento adicional, que es la letra de cambio, ¿no? Entonces, adicional a la factura, yo tengo que emitir una letra de cambio por el monto, por el plazo a mi cliente que le estoy dando para pagar. Entonces, al igual que la factura, ¿qué es lo que yo hago? Yo me acerco al banco y le digo al banco que necesito una línea de descuento de letras internacional y le presento la letra de mi cliente, nuevamente por $50.000, ¿no? Entonces, al igual que en el factoring, el banco va a evaluar la operación, va a evaluar al cliente y te dirá si la acepta o no. Y igualmente la ingresa, te da un importe entre el 80 y el 90% del valor total de la letra, con lo cual tú adquieres liquidez. Igualmente el banco va a cobrar. Si tu cliente no paga, tu banco te va a cobrar a ti, ¿no? Esta es la diferencia que hay tanto en el
factoring como el descuento de letras versus el forfaiting. El forfaiting es una operación garantizada por tu banco y por el banco del importador, y si el importador no paga, va a pagar su banco, por lo tanto, si hay algún problema de pago, a ti ya no te vuelven a molestar. Tú ya recibiste el 100% y ahí te olvidaste todo y entre los bancos se encargan. En el factoring, en el descuento de letras, no. Si tu cliente no paga, el banco te va a exigir a ti que devuelvas el dinero que te adelantaron y que tu cliente no pagó. ¿Correcto? Luego tenemos un cuarto medio de financiamiento que es el confirming. Y aquí también quiero compartir primero un video. Por acá me dicen si estaba presentando pantalla porque no la visualiza. ¿Sí se estaba viendo la pantalla? ¿Se estaba viendo la pantalla o no? De la última parte no, Ernesto. La última parte no. Ah, ya. Ok, ok. Mil disculpas. Voy a pasar el video de lo que es el confirme. Un segundito. Bienvenidos al canal de tufinanciación.com. Hoy os vamos a hablar del confirming. ¿Qué es el confirming? El confirming es un servicio prestado por una entidad financiera mediante el cual la entidad comunica al proveedor el pago de una factura que ha sido previamente autorizada por el cliente, siendo la propia entidad financiera quien se encarga del pago al proveedor de dicha factura. Pero mejor vamos a ver un esquema para conocer su funcionamiento. Los intervinientes en una operación de confirming son tres: proveedor, cliente y entidad que tiene contratado el confirming con el cliente. Sobre este esquema consideramos que el cliente compra por 1.000 euros una mercancía al proveedor. El proveedor le envía la mercancía al cliente. Ahora es el cliente quien tendrá que hacer frente al pago de los 1.000 euros según las condiciones pactadas. En este caso hemos considerado que va a ser un pago a 90 días. Pues bien, el cliente comunicará a la empresa de confirming que debe realizar un pago de 1.000 euros dentro de 90 días. Y la empresa de confirming comunicará al proveedor que le va a realizar un pago de 1.000 euros en 90 días en la cuenta corriente que él le facilite, pero que tiene la opción de anticipar el cobro pagando unas comisiones. De esta manera se completa la operación de confirming y se podrá repetir tantas veces como le permita la línea de confirming. ¿Cuáles son las ventajas del confirming? Para la empresa que contrata el servicio, el confirming es una muy buena herramienta de negociación con sus proveedores, al ser la entidad financiera la que va a garantizar el pago al proveedor. Gracias a esta garantía de cobro para el proveedor, la empresa cliente podrá obtener mejores precios, captar nuevos proveedores y podrá alargar los plazos de pago al garantizar al proveedor que quien paga la factura es la entidad financiera. Las ventajas desde el punto de vista del proveedor son que es una muy buena herramienta para reducir los impagados de clientes, además de que puede ser utilizada por el proveedor como una financiación a corto plazo, ya que tiene la probabilidad, como hemos comentado en el ejemplo anterior, de anticipar el cobro de dicha factura, con la ventaja adicional de que además en el confirming no aparece en CIRBE, por lo que el resto de bancos no van a conocer este riesgo, cosa que sí que sucede con el descuento de pagarés. ¿Qué debes hacer para tener una línea de confirming? Bueno, debes dirigirte a una entidad financiera y pasar por un análisis de riesgos, que determinará si debes aportar garantías en función del importe de la línea de confirming solicitada y de la solvencia de la empresa. Si necesitáis un mayor detalle sobre el confirming, podéis descargar. A ver, aquí estamos o hemos visto hasta ahora tres medios, ¿no? ¿Cuáles son los tres medios que hemos visto antes de este que vamos a explicar, el confirming? ¿Se acuerdan? Hemos visto el forfaiting, factoring, descuento de letras y ahora estamos viendo el confirming. Los tres primeros están orientados a exportación. El confirming está orientado a financiar importaciones. Al igual, este confirming se trabaja con el banco y yo tengo que acercarme a mi entidad financiera y solicitar una línea de confirming. Esta línea me va a permitir pagarle por adelantado a mi proveedor en el extranjero y yo me quedo asumiendo la deuda con mi banco en el Perú.
¿correcto? Entonces, el banco, al pagar por adelantado, me da una posibilidad de que mis proveedores adquieran liquidez, estén mejor apalancados, me da una mejor posición frente a mis proveedores y me da la opción, pues, de financiar esto y pagarlo posterior, sobre todo si, por ejemplo, mi proveedor quiere un pago al contado, ¿no? Yo lo trabajo vía confirming, mi banco le paga al contado y yo me quedo con un crédito con mi banco, ¿no? Entonces, el confirming, opción para lo que es importación. Y por último, vamos con las últimas dos opciones. El financiamiento preembarque. Como su nombre lo dice, es previo al embarque, preembarque. Al igual que las otras, este financiamiento lo da una entidad financiera, ¿no? Lo ideal es acercarme al banco a pedir líneas de financiamiento. Si no lo hago, me tendré que acercar puntualmente para cada operación y pedir aprobación. Pero si yo lo trabajo con una línea, yo voy a tener mucho mejor manejo de mis operaciones. Ahora, ¿en qué funciona el preembarque? El preembarque, como su nombre lo dice, me da la opción de que el banco me adelante el dinero para lo que sucede antes del embarque, es decir, para la producción o fabricación de mi pedido. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que la operación es una operación a firme, garantizar que la operación de repente viene además de toda la documentación con una carta de crédito. El banco va a evaluarme a mí como cliente si tengo capacidad de pago, si tengo un buen récord crediticio, pero a la vez también va a evaluar a mi cliente y a su banco para saber, pues, si la operación le implica un riesgo mayor o menor, y si todo esto funciona, me podrá adelantar el dinero. Digamos que la operación va. ¿Qué es lo que me va a preguntar el banco? El banco, el factoring sí permite un financiamiento internacional. ¿Qué es lo que me va a preguntar el banco en el preembarque? Me va a preguntar cuánto necesito para fabricar. Si mi pedido, por ejemplo, es de $100.000, yo de repente necesito para fabricar 50.000. Entonces, el banco de esos 50 normalmente no me da el 100%, me da entre el 85, 90 por ahí, ¿no? Con lo cual es una ayuda importante, porque si yo necesito 50.000, el banco me dará, digamos, $45.000 y me financia el 90. Entonces, yo no estoy invirtiendo mi dinero en fabricar, lo estoy haciendo con un dinero prestado por el banco. Y lo otro que me va a preguntar es cuánto tiempo necesitas. Y el plazo máximo es 180 días, pero obviamente pues 180 días es un plazo bastante extremo para una fabricación. Por lo tanto, yo de repente me demoro 45 días. Entonces, el banco me da $45.000 a, no sé, pues 60 días, ¿correcto? Yo fabrico con ese dinero, exporto, y luego viene el otro medio con el cual yo puedo jugar, que es el financiamiento post-embarque, ¿no? ¿Y qué quiere decir post-embarque? Como su nombre le dice, posterior al embarque. Entonces, el banco me adelantó de esta operación de 100.000, me adelantó 45. Yo exporté, pero llegado a los 60 días, yo le tendría que devolver al banco los $45.000, pero que yo no tengo, o de repente yo no quiero invertir. Entonces, ¿qué hago? Me acerco al banco y le digo, mira, ¿sabes qué? Ya exporté, quiero que me transformes el financiamiento preembarque en un post-embarque. Entonces, el banco me solicitará los documentos de exportación, verificará que todo esté en regla, que haya cumplido con los plazos, tiempos, condiciones, etcétera, y me dirá, ya, perfecto, va el financiamiento post-embarque. Con lo cual, si de los 100.000, ¿no?, me financió en preembarque 45.000, ¿no?, me está quedando todavía pendiente de esta operación, me están quedando
$55.000, ¿correcto? Entonces, nuevamente el banco no me va a dar el 100%, sino me dará entre el 80 y el 90. Digamos que sea el 90%, ¿no? Entonces, el 90% de 55.000 es 49.500. Entonces, ¿qué quiere decir? Y verificará, pues, cuándo va a pagar el cliente. Entonces, digamos que es a 60 días del embarque. Entonces, el banco transforma ese primer crédito de 45.000, lo transforma en un crédito de 45.000 más los 49.500 que me va a dar ahorita. Y entonces yo le voy a quedar debiendo al banco 94.500 de los $100.000 que era la exportación. Y el vencimiento, que era 60 días, lo va a extender, ¿no?, de acuerdo al pago que me vaya a hacer mi cliente, de acuerdo al crédito que yo he pactado. Entonces, ahí, con estas dos herramientas, el pre y el post, yo puedo exportar sin poner un sol o poner muy poco, porque el banco me ha dado todo, y obviamente tengo que tener, pues, la garantía que mi cliente es un cliente A1, que va a pagar puntual, que no me va a fallar, etcétera, etcétera, porque al igual que en los otros medios de financiamiento, como la letra o el factoring, si el cliente no paga, el banco va a venir donde mí a pedirme los $95.500 que ya me adelantó primero en un pre y luego en un post, sumado dan los 95.000, más todos los gastos y costos adicionales, ¿no? Entonces, esos son los medios con los que se cuenta para poder desarrollar actividades financiadas en operaciones de comercio internacional. Cerrando un poquito el tema, hemos visto, ¿no?, hemos visto medios de pago, que son el pago por formas de pago, que son el pago por adelantado, pago a la vista, pago a plazos, open account. Hemos visto también los medios de pago, que son las transferencias, cobranzas y créditos. Y en las operaciones de financiamiento hemos visto lo que es el financiamiento a través de una carta de crédito, hemos visto lo que es una carta de crédito, y ya en métodos de financiamiento específicos hemos visto el forfaiting, hemos visto el factoring internacional, el descuento de letras internacional, los tres primeros para exportación. Hemos visto también el confirming, que es el único medio que existe para financiar importaciones. Y por último, hemos visto los dos medios que son los más utilizados, que es el financiamiento pre-embarque y el financiamiento post-embarque. Con eso, creo que tenemos toda la información suficiente para poder manejarnos en este mundo de las operaciones de comercio internacional y de los financiamientos que puedan existir de estas operaciones de comercio que ustedes puedan desarrollar. Listo, si tuvieran alguna consulta, quedo a la espera de ellas. Sí, Señor le Raúl vamos a Miranda. dar el señor Miranda para que hable, por favor, de su pregunta. Tiene el micrófono abierto, creo. Vanessa, a ver si le abres el micrófono al señor Miranda, que Sí, quiere hacer una pregunta. tiene el micrófono abierto. Por favor, señor Miranda, haga su pregunta. Buenas noches, muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes, distinguidos ciudadanos. Mi nombre es Raúl Miranda, yo soy economista y estoy participando desde la ciudad de Loja, en Ecuador. Gracias a la invitación a la doctora Miriam Arévalo. Un gusto estar aquí presente en este importante evento de capacitación. Mis felicitaciones por la magistral conferencia dada por el expositor y agradezco a la doctora Miriam que me haya tenido la gentileza de invitar.
También, de alguna manera, yo trabajé de gerente de la Corporación Financiera Nacional aquí en Ecuador, en la región sur del Ecuador, y algo se conoce sobre las líneas de crédito, tanto para importación, exportaciones y para otra serie de actividades que se desarrollan en el mundo empresarial. Sin embargo, yo ya entré un poquito tarde, pero espero que a lo mejor en la conferencia también se haya topado el tema, pero sí me gustaría que el expositor o ustedes en una próxima conferencia de a conocer a la ciudadanía en general, a todos los que están participando, cuáles son las líneas de crédito que manejan las entidades financieras de nuestro querido país del Perú, porque, por ejemplo, hace unos 8 días también se dio una conferencia acá en el Ecuador sobre algunos medios de financiamiento, pero los toparon en términos generales. Pero a nosotros nos interesa saber cuáles son las líneas de crédito que realmente tanto la banca pública como la banca privada puede otorgar a los empresarios en general, cuáles son los plazos, las tasas de interés, facilidades y todo ello, para tener un mejor conocimiento y poder aplicar dichas solicitudes de crédito. Eso facilitaría mucho el trabajo de los empresarios en general. Esa como sugerencia, estimada amiga, que me dio la oportunidad de dirigirme a la culta ciudadanía que está participando en este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a este comentario muy valioso del señor Raúl Miranda, sí hemos tocado los medios de financiamiento. Si gustan, puedo hacer llegar las diapositivas de esta exposición para que las puedan difundir entre los participantes y los que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que es, ¿el factoring me permite un financiamiento internacional? Sí, Magíster había, Ernesto, ¿podría respondernos, por favor? correcto, muchas gracias. Sí, la había leído y la había comentado un poquito rápido. Existe el factoring a nivel local como el factoring a nivel internacional, ¿no? La operatividad es la misma, ¿no? Yo entrego la factura y el banco lo que me está financiando es la cobranza, porque al haber una factura quiere decir que yo ya procedí con el proceso de exportación. Entonces, el medio de factoring internacional me permite financiar la cobranza. Como expliqué, la condición es que el cliente pague. Si el cliente no paga, el banco va a ir donde mí a pedirme que devuelva el dinero no pagado por mi cliente con todas las moras y todo lo adicional. Pero sí existe el financiamiento vía factoring a nivel internacional. Excelente. ¿Alguna otra pregunta dentro del público? Estimados, para hacerles recordar que en nuestro chat ya se encuentra nuestro link de satisfacción. Por favor, serían muy amables de rellenar las preguntas que ahí aparecen. Hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces, le pasamos la, pasamos la exposición a a la doctora Miriam Elizabeth para que nos dé la despedida. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Varencita, por el pase. Estimado Magíster Ernesto, realmente un placer escuchar su disertación y todo el conocimiento que se maneja en base a estos instrumentos internacionales que muchos de la comunidad empresarial y emprendedores desconocen en su utilización y desconocen cómo pueden de repente financiar parte de su exportación al exterior o también de su importación. En ese sentido, en nombre de la Gerencia de Desarrollo Económico del doctor Pedro Peña Maraví y de la Subgerencia Regional de Promociones e Inversiones, le agradecemos por su infinita participación, no sin antes presentarle
me permite compartir. ¿Sí se puede observar la pantalla? Sí, claro. Colegio de República del Perú, Colegio de Licenciados en Administración de Piura, certifica a Ernesto Llerena Mejía por haber participado en el programa permanente de perfeccionamiento profesional en el ciclo de conferencias Jueves Financieros denominado Instrumentos de Financiamiento para el Comercio Exterior, en calidad de facilitador desarrollado el 4 de agosto del 2022 según resolución 02022 por la Piura, libro 02, folio 140. San Miguel de Piura, 4 de agosto del 2022. Mediante este certificado queremos darle un agradecimiento por su participación al magíster Ernesto Llerena, no sin antes indicarles que tenemos un link de satisfacción por el cual nos pueden indicar qué tanto les ha parecido la conferencia, qué otros temas podemos abordar, gracias a el economista del Ecuador, de la Cámara de Comercio del Ecuador, que nos ha permitido también tener un punto adicional para poder manejar nuevos temas. Asimismo, aquellos que todavía no se han logrado inscribir, por favor, hay un link de inscripción en lo cual lo pueden realizar. El día de mañana, viernes, tenemos del artesano y turista. Los esperamos, no sin antes agradecer nuevamente por su tiempo y por su dedicación, magíster Ernesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magíster Ernesto Llerena, y a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Los esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaríamos dando por terminada nuestra conferencia del día de hoy. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Buenas Muchísimas noches. gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.